Cumbres borrascosas de Emily Bronte. Capítulo 7. Katy se quedó 5 semanas en la granja de Thrushcross, hasta la Navidad. Para entonces ya tenía curado del todo el tobillo y le habían mejorado mucho los modales. La señora la visitó con frecuencia en ese periodo e inició su plan de reforma, procurando fomentar su amor propio con ropa buena y adulaciones que ella aceptaba de buena gana. De tal modo que, en lugar de una pequeña salvaje, alocada y sin sombrero, que entrara corriendo en la casa para abrazarnos a todos hasta cortarnos la respiración, desmontó de un bonito pony negro una persona muy digna, con bucles castaños que le caían de la cabeza cubierta por un sombrero de plumas, y con un traje de amazona largo de paño que tenía que sostener con las 2 manos para poder avanzar majestuosamente. Hindley la levantó en vilo de su montura, exclamando encantado: «Vaya, Katy, estás hecha toda una belleza. Apenas te habría reconocido. Ahora pareces una dama. Isabella Linton no tiene comparación con ella, ¿verdad, Frances?» «Isabella no tiene sus prendas naturales», respondió su esposa, «pero deberá procurar no volverse salvaje otra vez aquí. Ellen, ayuda a la señorita Catherine a llevar sus cosas. Espera, querida, te vas a desordenar los bucles. Déjame que te desate yo el sombrero». Le quité el traje de amazona y salieron a relucir debajo un vestido espléndido de seda de cuadros, calzones blancos y zapatos de charol. Y si bien le brillaron los ojos de alegría cuando llegaron saltando los perros a darle la bienvenida, apenas se atrevió a tocarlos por miedo a que le pusieran las patas en su espléndida ropa. Me besó con delicadeza. Yo estaba toda enharinada de preparar la tarta de Navidad, y no era cuestión de que me diera un brazo. Y después buscó con la mirada a Heathcliff. El señor y la señora de Heathcliff observaron con inquietud el reencuentro de los dos, considerando que les permitiría juzgar en cierta medida cuántas esperanzas podían albergar de separar a los dos amigos. Al principio fue difícil encontrar a Heathcliff. Si antes de la ausencia de Catherine había estado abandonado y se había descuidado él mismo, durante aquella lo había estado 10 veces más. Solo yo tenía la bondad de llamarle niño sucio y de hacerle que se lavara una vez a la semana, y a los niños de su edad no les suele agradar de suyo el jabón y el agua. Por ello, la superficie de su cara y de sus manos estaba tristemente oscurecida. Y no digamos nada de su ropa, que le había servido durante 3 meses entre el fango y el polvo, ni de su cabello espeso y sin peinar. Con razón se escondió tras el escaño al ver que entraba en la casa una damisela tan radiante y tan grácil, en vez de una réplica suya desgreñada, como él había esperado. «¿No está aquí Heathcliff?», preguntó ella, quitándose los guantes y exhibiendo unos dedos maravillosamente blanqueados de no hacer nada y de estar en la casa. «Puedes salir, Heathcliff», dijo en voz alta el señor Hindley, gozando de la incomodidad de éste y viendo con agrado que se vería obligado a presentarse como un joven bandido temible. «Puedes venir a dar la bienvenida a la señorita Catherine, como los demás criados». Katy atisbó a su amigo en su escondrijo y corrió a abrazarlo. Le depositó 7 u 8 besos en la mejilla en un segundo, pero después se detuvo y, retrocediendo, se echó a reír y exclamó: «Pero qué negro y qué enfadado pareces, y qué raro y qué ceñudo. Pero eso es porque estoy acostumbrada a Edgar y a Isabella Linton. Bueno, Heathcliff, ¿es que te has olvidado de mí?». No le faltaba razón para preguntarlo, pues la vergüenza y el orgullo habían arrojado un doble velo de melancolía sobre el rostro de él y lo tenían inmóvil. «Dale la mano, Heathcliff», dijo el señor Earnshaw con condescendencia. «Eso se puede tolerar de cuando en cuando». «No quiero», replicó el muchacho, recobrando el habla por fin. «No quiero estar aquí para que se rían de mí. No estoy dispuesto a tolerarlo». Y se habría retirado del corro si no lo hubiera retenido la señorita Katy. «No he pretendido reírme de ti», dijo ésta. «No he podido contenerme. Dame la mano, Heathcliff, por lo menos. ¿Por qué estás tan arisco? Es que tenías un aspecto raro, nada más. Si te lavas la cara y te cepillas el pelo,
Estarás bien, pero ¿estás tan sucio? Miró con preocupación los dedos oscuros que tenía entre los suyos, y se miró también el vestido, temiendo que a éste no le hubiera hecho ningún bien el contacto con la ropa de él. No tenías por qué haberme tocado, respondió él, siguiendo su mirada y retirando la mano de un tirón. Estaré tan sucio como me plazca, y me gusta estar sucio, y quiero estar sucio. Dicho esto, huyó de la sala con la cabeza por delante, entre las risas del amo y de la señora, e inquietando mucho a Catherine, que no era capaz de comprender por qué habían producido sus comentarios tal manifestación de mal humor. Después de hacer de doncella de la recién llegada y de meter en el horno mis pasteles y de alegrar la casa y la cocina con grandes fuegos, dignos de la Nochebuena, me dispuse a sentarme y a entretenerme cantando villancicos yo sola, sin atender a los dictámenes de Joseph, que afirmaba que las alegres melodías que yo elegía eran casi canciones profanas. Él se había retirado a su buhardilla a rezar a solas, y el señor y la señora de Earnshaw se ganaban la atención de la señorita con diversas baratijas alegres que le habían comprado para que se las regalara a los pequeños Linton, en reconocimiento de lo amables que habían sido con ella. Los habían invitado a pasar el día siguiente en Cumbres Borrascosas, y ellos habían aceptado la invitación con una condición. La señora de Linton había suplicado que se apartase cuidadosamente a sus niños queridos de aquel niño malo y blasfemo. En tales circunstancias me quedé sola. Olí el rico aroma de las especias, de los guisos, y admiré los utensilios de cocina brillantes, el reloj bruñido, adornado de acebo, las jarras de plata colocadas en una bandeja, dispuestas para llenarse de cerveza caliente con especias, para la cena, y sobre todo, la pureza impoluta de lo que más cuidaba yo, el suelo fregado y bien barrido. Celebré para mis adentros cada objeto como lo merecía, y recordé entonces que el viejo Earnshaw solía entrar cuando todo estaba ordenado, y me decía que era una moza hacendosa y me ponía en la mano un chelín de aguinaldo. Pasé de aquello a pensar en lo que apreciaba Heathcliff, y en cuánto temía que éste quedara abandonado cuando a él se lo hubiera llevado la muerte. Y eso me llevó a pensar, como era natural, en la situación del muchacho entonces, con lo que se me quitaron las ganas de cantar y me entraron deseos de llorar. Pero a poco caí en que sería más prudente esforzarme por reparar algunos de sus agravios que verter lágrimas por ellos. Me puse de pie y salí al patio a buscarlo. No estaba muy lejos. Lo encontré en el establo, almohazando el pelo brillante del pony nuevo y echando de comer a las demás caballerías como acostumbraba. «Apúrate, Heathcliff», le dije. «En la cocina se está muy a gusto y Joseph está arriba. Apúrate y déjame que te vista bien antes de que salga la señorita Cathy, y así podréis sentaros los dos juntos, con todo el hogar para vosotros, y charlar largo y tendido hasta la hora de acostarse». Él siguió con su tarea y ni siquiera volvió la cabeza para mirarme. «Vamos, ¿vienes o no?», seguí diciendo. «Hay un pastelito para cada uno, o casi, y tardarás media hora en arreglarte». Esperé 5 minutos, pero al no recibir respuesta lo dejé. Catherine cenó con su hermano y con su cuñada. Joseph y yo compartimos una cena mal avenida, sazonada con reproches por una parte y con insolencia por la otra. El pastel y el queso de Heathcliff se quedaron en la mesa toda la noche, para las hadas. Se las arregló para seguir trabajando hasta las 9, y después se dirigió a su cámara, mudo y adusto. Cathy se quedó levantada hasta tarde, pues tenía que organizar la mar de cosas para recibir a sus nuevos amigos. Entró una vez en la cocina para hablar con su antiguo amigo, pero este no estaba, y Cathy se quedó el tiempo justo para preguntar qué le pasaba, y volvió a marcharse después. Heathcliff madrugó a la mañana siguiente, y como era día de fiesta, se llevó su mal humor al páramo, y no volvió a aparecer hasta que la familia se había marchado a la iglesia. Al parecer, el ayuno y la reflexión le habían mejorado el ánimo. Pasó un rato rondando por mis alrededores, y después de armarse de valor, exclamó de pronto: «Nelly, ponme decente, voy a ser bueno». «Ya era hora, Heathcliff», le dije yo. «Has afligido a Catherine».
Yo diría que se arrepiente de haber vuelto a casa. Parece como si la envidiases, porque a ella la tratan con más consideración que a ti. El concepto de envidiar a Catherine le resultó incomprensible, pero sí que comprendió con toda claridad el concepto de haberla afligido. ¿Ha dicho que está afligida?, me preguntó, poniéndose de pronto muy serio. Esta mañana, cuando le dije que te habías vuelto a marchar, lloró. Bueno, pues yo también lloré anoche, repuso él, y tengo más motivos para llorar que ella. Sí, tenías el motivo de que te acostabas con orgullo en el corazón y el estómago vacío, dije yo. Los orgullosos se buscan penas, pero atención, si estás avergonzado de haber sido tan quisquilloso, deberás pedirle perdón cuando entre. Deberás acercarte a ella y ofrecerte a darle un beso y decirle. Tú sabrás mejor lo que debes decirle, pero hazlo con cordialidad y no como si consideraras que se ha convertido en una desconocida por su vestido señorial. Y ahora, aunque tengo que preparar la cena, sacaré tiempo para arreglarte de tal modo que Edgar Linton parecerá un pelele a tu lado, como de hecho lo parece. Aunque tú eres más joven, eres más alto y el doble de ancho por los hombros. Palabra de honor. Podrías derribarlo en un abrir y cerrar de ojos. ¿No te parece? A Heathcliff se le iluminó la cara, pero volvió a oscurecérsele y suspiró. Pero, Nelly, aunque lo derribara 20 veces, no por ello sería él menos apuesto, ni yo lo sería más. Ojalá tuviera yo el pelo rubio y la piel clara, y tuviera ropa buena y buenos modales como él, y tuviera la oportunidad de ser tan rico como lo será él. Y llamar llorando a tu mamá a cada paso, añadí yo, y temblar si un mozo del campo te amenazara con el puño, y quedarte encerrado en casa todo el día por un chaparrón. Ay, Heathcliff, qué poco ánimo estás mostrando. Ven al espejo, y te enseñaré a lo que debes aspirar. ¿Ves esas 2 líneas que tienes entre los ojos, y esas cejas espesas que en vez de levantarse en arco, están hundidas en el centro, y ese par de diablos negros, tan hundidos, que no abren nunca las ventanas con confianza, sino que se quedan al acecho tras ellas, centelleando, como espías del demonio? Aspira y aprende a despejar las arrugas ceñudas, a levantar las cejas con franqueza y a convertir a los diablos en ángeles confiados y candorosos, que no sospechen ni desconfíen de nada, y que siempre vean amigos donde no están seguros de ver enemigos. No tengas la expresión de un chucho resabiado que da la impresión de que sabe que se merece los puntapiés que recibe, que odia, no obstante, a todo el mundo, tanto como al que le da el puntapié, por lo que sufre. Dicho de otro modo, debo desear los grandes ojos azules de Edgar Linton y su frente tersa, respondió él. Ya los deseo, y no por eso los alcanzaré. Con buen corazón tendrás la cara linda, muchacho, seguí diciendo yo. Aunque fueras negro del todo y con mal corazón, la cara más linda se te volverá peor que fea. Y ahora que hemos terminado de lavar, de peinar y de estar de mal humor, dime si no es verdad que te consideras bastante apuesto. Te diré que yo sí considero que lo eres. Eres digno de ser un príncipe de incógnito. ¿Quién sabe si tu padre no era el emperador de la China y tu madre una reina de la India? Y cada uno de los dos se podían permitir comprar cumbres borrascosas y la granja de Thrushcross con las rentas que ganaban en una semana. Y te raptaron unos marineros malvados y te trajeron a Inglaterra. Si yo estuviera en tu lugar, tendría un concepto elevado de mi origen, y el pensar en lo que fui me daría el valor y la dignidad suficientes para soportar la opresión de un granjero insignificante. Seguí charlando de este modo, y Heathcliff fue perdiendo el ceño e iba empezando a adquirir un aspecto muy agradable, cuando de pronto nuestra conversación quedó interrumpida por un ruido de ruedas que avanzaban por la carretera y entraban en el patio. Él corrió a la ventana y yo a la puerta, con el tiempo justo de ver descender a los 2 Linton del carruaje de su familia, ahogados de capotes y de pieles, y a los señores de Earnshaw desmontar de sus caballos. Solían ir a la iglesia a caballo y en coche en invierno. Catherine cogió de la mano a cada uno de los niños y los condujo hasta el interior de la casa,
y los sentó ante la lumbre, que devolvió rápidamente el color a sus caras pálidas. Animé a mi compañero a que se apresurase entonces a dar muestras de su ánimo amable, y él obedeció de buena gana, pero quiso la mala suerte que en el punto en que él abrió por un lado la puerta de acceso de la cocina, Hindley la abrió por el otro. Se encontraron, y el amo, irritado al verlo limpio y alegre, o deseoso, quizá, de cumplir la promesa que había hecho a la señora de Linton, lo despidió hacia atrás con un empujón repentino y ordenó con enojo a Joseph: «Llévate a este sujeto de la habitación, mándalo a la buhardilla, hasta que haya terminado la comida. Meterá los dedos en las tartas y robará la fruta si se le deja a solas con ellas un instante». «No, señor», no pude menos de replicar, «no tocará nada, vaya que no, y supongo que podrá tomar su parte de las golosinas, igual que nosotros. Tomará su parte de mi mano si vuelvo a pillarlo abajo hasta que anochezca», exclamó Hindley. «Fuera, vagabundo. ¿Con qué quieres echártelas de petímetre, Espere a que eche mano a esos rizos elegantes. Verás cómo te los estiro un poco más». «Ya son bastante largos de suyo», observó el señorito Linton, que atisbaba desde la puerta. «Me extraña que no le den dolor de cabeza. Le cubren los ojos como la crin de un potro». Aventuró este comentario sin ánimo de insultar, pero el carácter violento de Heathcliff no estaba dispuesto a tolerar una aparente impertinencia por parte de uno al que, al parecer, odiaba ya como a un rival. Tomó lo primero que le vino a las manos, una sopera llena de salsa de manzana caliente, y la estrelló de pleno en la cara y en el cuello del que había hablado, quien se puso al instante a lamentarse de un modo tal que hizo acudir corriendo a Isabela y a Catherine. El señor Earnshaw apresó al culpable inmediatamente y lo llevó a su cámara, donde le administró, sin duda, un duro remedio para aliviar su arrebato, pues se presentó después rojo y sin aliento. Yo tomé el paño de secar los platos y con bastante malevolencia limpié la nariz y la boca a Edgar, mientras le decía que le estaba bien empleado por entrometido. Su hermana se echó a llorar, diciendo que quería volverse a su casa, y Katy, a mi lado, estaba confusa y se sonrojaba por todo aquello. «No deberías haberle hablado», amonestó al señorito Linton. «Estaba de mal humor, y ahora has echado a perder vuestra visita, y a él le darán una paliza». «No me gusta nada que le den una paliza. No tengo ganas de comer». «¿Por qué le has hablado, Edgar?» «No le he hablado», sollozó el niño, huyendo de mis manos y rematando la limpieza con su pañuelo de cambray. «Prometí a mamá que no le diría una sola palabra, y no se la he dicho». «Bueno, no llores», replicó Catherine con desprecio, «ni que te estuvieran matando. No hagas más daño. Calla, que viene mi hermano». «Déjalo, Isabela. ¿Acaso te ha hecho daño alguien a ti?» «Vamos, vamos, niños, a sentarse», exclamó Hindley, irrumpiendo a buen paso. «Ese mozo tan bruto me ha servido de aperitivo. Señorito Edgar, la próxima vez tómese la justicia con sus propios puños, así se le abrirá el apetito». El pequeño grupo recobró la serenidad al ver el banquete opíparo. Traían hambre tras su viaje a caballo y en coche y se consolaron con facilidad, ya que no les había sobrevenido ningún daño de importancia. El señor Earnshaw servía platos abundantes y la señora los alegraba con su conversación animada. Yo los servía desde detrás de la silla de ésta y me apené al ver que Catherine, con los ojos secos y con aire de indiferencia, empezaba a cortar un ala de ganso que tenía delante. «¡Qué niña tan insensible!», pensé para mis adentros. «Cuán a la ligera olvida las tribulaciones de su antiguo compañero de juegos. No me habría figurado que fuese tan egoísta». Se llevó un bocado a los labios y volvió a dejarlo en el plato acto seguido. Se le sonrojaron las mejillas y le rodaron las lágrimas por ellas. Dejó caer el tenedor al suelo y se escabulló apresuradamente bajo el mantel para ocultar su emoción. Pronto dejé de considerarla insensible, pues advertí que había pasado todo el día como en el purgatorio,
y buscaba fatigosamente la oportunidad de quedarse sola o de hacer una visita a Heathcliff, a quien había encerrado el amo, como descubrí cuando intenté llevarle en secreto unas cuantas viandas. Por la noche tuvimos baile. Katy suplicó entonces que lo liberaran, ya que Isabella Linton no tenía pareja. Sus súplicas fueron vanas y me designaron a mí para que supliese la falta. Con la emoción del ejercicio nos quitamos de encima toda la pesadumbre y nuestro placer aumentó con la llegada de la banda de Gimmerton, de 15 miembros, un trompeta, un trombón, clarinetes, fagotes, trompas y un contrabajo, amén de los cantantes. Todas las navidades recorren las casas respetables y reciben una remuneración, y a nosotros nos parecía una delicia oírlos. Después de cantar los villancicos habituales, les hicimos entonar canciones y tonadillas. En vista de que a la señora de Earnshaw le encantaba aquella música, nos la ofrecieron en abundancia. A Catherine también le encantaba, pero dijo que como mejor sonaba era desde el rellano de la escalera, y subió a oscuras. Yo la seguí. Cerraron abajo la puerta de la casa, sin advertir en modo alguno nuestra ausencia. Tanta gente había. No se detuvo en el rellano de la escalera, sino que siguió subiendo hasta la buhardilla, donde estaba recluido Heathcliff, y lo llamó. Él se negó tercamente a responder durante un rato. Ella insistió, y lo persuadió por fin a que se comunicara con ella entre las tablas. Dejé a los pobrecillos que conversaran en paz, hasta que me figuré que iban a concluir las canciones y que se iba a servir algún refrigerio a los cantantes. Entonces subí deprisa por la escalera para avisarla. En vez de encontrarla fuera, oí su voz dentro. La chiquilla había salido por el tragaluz de una buhardilla y había gateado por el tejado hasta entrar por el tragaluz de la otra, y solo con gran dificultad conseguí hacerla salir. Cuando salió por fin, iba con ella Heathcliff, y ella se empeñó en que debía llevarlo a la cocina, ya que mi compañero de servidumbre se había marchado a casa de un vecino para huir del sonido de nuestra salmodia diabólica, como le gustaba llamarla. Yo les dije que no tenía la menor intención de apoyarlos en sus travesuras, pero que, teniendo en cuenta que el preso estaba en ayunas desde la cena del día anterior, haría la vista gorda por una vez ante su desobediencia al señor Hindley. Bajó, le puse un taburete ante la lumbre y le ofrecí cantidad de cosas buenas, pero estaba enfermo y no pudo comer mucho, y mis intentos de divertirle fueron estériles. Apoyó los 2 codos en las rodillas y la barbilla en las manos, y se quedó absorto en una meditación muda. Cuando le pregunté en qué pensaba, me respondió con seriedad: intento determinar cómo me voy a desquitar de Hindley. No me importa cuánto tiempo tenga que esperar, con tal de conseguirlo al final. Espero que no se muera antes. ¡Qué vergüenza, Heathcliff!, dije yo. Solo a Dios toca castigar a los malos. Nosotros debemos aprender a perdonar. No, Dios no impondrá la venganza que impondré yo, replicó. Si tan solo supiera la mejor manera de conseguirlo. Déjame que lo discurra a solas. Mientras pienso en ello, no siento dolor. Pero, señor Lockwood, olvidaba que estos cuentos no pueden divertirlo. Me enfada haber osado charlar así, y sus gachas estarán frías y usted dando cabezadas de sueño. Podría haberle contado la historia de Heathcliff, lo que a usted le bastaba con oír de ella, con media docena de palabras. Interrumpiéndose de este modo, el ama de llaves se levantó y dejó a un lado su labor de costura, pero yo me sentía incapaz de apartarme de la lumbre y estaba muy lejos de dar cabezadas. «Quédese sentada, señora Dean», exclamé. «Haga el favor de quedarse sentada otra media hora. Ha hecho muy bien en contar la historia pausadamente. Es el método que me gusta, y deberá concluirla con el mismo estilo. Me interesan en mayor o menor grado todos los personajes que ha citado usted». «El reloj da las 11, señor». «No importa, no acostumbro a acostarme antes de la medianoche. La 1 o las 2 de la madrugada son una hora bastante temprana para el que duerme hasta las 10. No debería usted dormir hasta las 10 de la mañana. Mucho antes de esa hora ya ha pasado lo mejor de la jornada.
El que no ha hecho a las 10 la mitad de su trabajo del día, se arriesga a dejar sin hacer la otra mitad. Con todo, señora Dean, vuelva a su silla, pues mañana pienso prolongar la noche hasta la tarde. Me pronostico un resfriado tenaz, por lo menos. Espero que no sea así, señor. Pues bien, deberá permitirme que dé un salto de unos 3 años. En ese tiempo, la señora de Earnshaw... No permito tal. ¿Conoce usted ese estado de ánimo en el que, si estuviera sentada a solas, mientras la gata lame a su menino en la alfombra ante usted, contemplaría la operación con tal detenimiento que le pondría de muy mal humor observar que el animal se había dejado por lamer una oreja? Un estado de ánimo terriblemente perezoso, diría yo. Antes bien, de actividad agotadora, ese es el mío ahora mismo, y por lo tanto, siga adelante con todo detalle. He advertido que las gentes de estas regiones llegan a valer tanto más que las gentes de las ciudades. Capítulo 8. En la mañana de un bonito día de junio, nació la primera linda criatura que crié, y la última de la antigua familia de los Earnshaw. Estábamos ocupados con el heno en un campo apartado cuando llegó corriendo, atravesando el prado y subiendo por el sendero, con 1 hora de adelanto, la muchacha que solía traernos el desayuno, que me llamaba por mi nombre mientras corría. ¡Ay, qué gran rapaz!, dijo jadeando, el mejor muchacho que ha visto el mundo. Pero el médico dice que la señora ha de salir de esta vida. Dice que está tísica de muchos meses acá. Oí que se lo decía al señor Hindley, y ahora ella ya no tiene nada por qué vivir, y morirá antes del invierno. Debes venir a casa enseguida. Deberás criarlo tú, Nelly, darle leche y azúcar, y cuidarlo día y noche. Quisiera estar en tu lugar, pues será todo tuyo cuando no esté la señora. Pero, ¿está muy enferma?, pregunté, soltando el rastrillo y atándome las cintas del sombrero. Me figuro que lo está, pero parece animosa, respondió la muchacha, y habla como si pensara vivir para verlo hecho hombre. Está fuera de sí de alegría, tan hermoso es. Estoy segura de que, si yo estuviera en su lugar, no me moriría, a pesar de lo que dice Kenneth. ¡Qué rabia me dio! La señora Archer bajó el querubín al amo, que estaba en la casa, y cuando al amo se le empezaba a alegrar la cara, se presenta el viejo gruñón y dice: Earnshaw, es una bendición que su esposa haya vivido para dejarle a usted este hijo. Cuando llegó ella, tuve el convencimiento de que no estaría mucho tiempo con nosotros, y ahora debo decirle a usted que lo más probable es que el invierno acabe con ella. Pero no lo tome usted a pecho ni se angustie demasiado por ello. No se puede hacer nada, y, por otra parte, debería usted haber tenido mejor sentido, y no elegir a esa moza, flaca como un junco. ¿Y qué respondió el amo?, pregunté yo. Creo que soltó un juramento, pero yo no le presté atención, pues me esforzaba por ver al rapaz. Dijo, y comenzó de nuevo a describirlo con entusiasmo. Yo, tan ilusionada como ella, corrí a casa con impaciencia para admirarlo personalmente, aunque sentía mucha lástima por Hindley. En el corazón de éste solo había lugar para 2 ídolos, su esposa y él mismo. Estaba sometido a ambos y adoraba a uno de ellos, y yo no me figuraba cómo sería capaz de sobrellevar la pérdida. Cuando llegamos a Cumbres Borrascosas, estaba ante la puerta principal, y cuando entré, pregunté cómo estaba el niño. Casi a punto de echar a correr, Nell, respondió él, con una sonrisa alegre. ¿Y la señora?, me atreví a preguntar. El médico dice que está... Maldito sea el médico, me interrumpió enrojeciendo. Frances está muy bien, estará perfectamente de aquí a 1 semana. ¿Subes? Haz el favor de decirle que subiré si promete no hablar. La dejé porque no era capaz de contener la lengua, y debe. Dile que el señor Kenneth ha dicho que debe estar callada. Llevé este recado a la señora de Earnshaw. Parecía que tenía el ánimo ligero y me respondió con alborozo. Apenas he dicho una palabra, Ellen, y él se ha marchado 2 veces.
dando voces. Bueno, pues dile que prometo que no hablaré, pero la promesa no me impide reírme de él. Pobrecilla, ese corazón alegre que tenía no la abandonó hasta la última semana antes de su muerte, y su marido se empeñaba con obstinación, o más bien con furia, en afirmar que su salud mejoraba cada día. Cuando Kenneth le advirtió de que sus medicinas eran inútiles en esa fase de la enfermedad y que no era menester que la obligara a incurrir en más gastos atendiéndola, él repuso: «Ya sé que no es menester. Está bien. No necesita que usted la atienda más. Jamás ha estado tísica. Eran unas fiebres, y ya se le han pasado. Ahora tiene el pulso tan lento como el mío, y la cara tan fresca como la mía». Contó lo mismo a su esposa, y ella aparentó creerlo. Pero una noche, estando ella apoyada en su hombro, diciéndole que creía que sería capaz de levantarse al día siguiente, le dio un ataque de tos, muy ligero. Él la tomó en sus brazos, ella le echó los dos brazos al cuello, le cambió la cara y murió. Tal como había previsto la muchacha, el niño, Hareton, quedó por completo en mis manos. En lo que al niño respectaba, al señor Earnshaw le bastaba con verlo sano y no oírlo llorar nunca. Él mismo se quedó desconsolado. Su pena era de esas que no admiten lamentos. Ni lloraba ni rezaba. Maldecía e imprecaba. Renegaba de Dios y de los hombres, y se entregó a una disipación temeraria. Los criados no soportaron mucho tiempo su conducta despótica y malvada. Solo Joseph y yo quisimos quedarnos. No tuve corazón para abandonar a mi pupilo, y por otra parte, como sabrá usted, yo era hermana de leche del señor Earnshaw y estaba más dispuesta a disculpar su conducta que lo estaría un extraño. Joseph se quedó, para imperar sobre los aparceros y sobre los jornaleros, y porque su vocación era estar allí donde hubiera mucha maldad que él pudiera reprobar. Las malas costumbres y las malas compañías del amo sirvieron de buen ejemplo para Catherine y para Heathcliff. El trato que daba a éste habría bastado para convertir en diablo a un santo, y parecía, en verdad, como si el muchacho estuviera poseído, en efecto, por algo diabólico en aquella época. Se complacía en presenciar la degradación irremisible de Hindley, y destacaba más cada día por su osquedad y por sus fierezas salvajes. No puede expresar ni siquiera a medias lo infernal que era nuestra casa. El cura dejó de venir, y acabó por no acercarse a nosotros ninguna persona decente, a no ser que contemos como excepción las visitas que hacía Edgar Linton a la señorita Cathy. Ella era la reina de la comarca a los 15 años, no tenía igual, y qué criatura tan altanera y tan testaruda salió. Confieso que yo dejé de apreciarla cuando hubo salido de la niñez, y que la fastidiaba con frecuencia procurando someter su arrogancia. Sin embargo, ella nunca me cobró antipatía. Tenía una fidelidad asombrosa a los viejos apegos. Hasta el propio Heathcliff conservaba inalterable su afecto, y al joven Linton, con todo lo superior que era, le resultaba difícil causarle una impresión tan profunda. Fue mi difunto amo. Ese retrato que está sobre la chimenea es suyo. Antes estaba colgado de un lado y el de su esposa al otro, pero el de ella lo retiraron. Si no fuera así, usted podría ver algo de lo que ella fue. ¿Lo distingue? La señora Dean levantó la vela, y yo vislumbré una cara de rasgos suaves que se asemejaba enormemente a la de la joven dama de las cumbres, pero de expresión más amable y pensativa. Constituía una imagen deliciosa. Sus cabellos largos y claros formaban leves rizos en las sienes, los ojos eran grandes y serios, la figura era casi demasiado grácil. No me maravilló que Catherine Earnshaw fuera capaz de olvidar a su primer amigo por aquel, pero sí me maravilló mucho que a éste, si su buen juicio se correspondía por su porte, le pudiera gustar Catherine Earnshaw, tal como yo me la imaginaba. Un retrato muy agradable, comenté al ama de llaves. ¿Es parecido? Sí, respondió ella, pero tenía mejor aspecto cuando estaba animado. Esa es su cara de todos los días. Generalmente le faltaba espíritu. Catherine se había seguido tratando con los Linton desde su estancia de 5 semanas con ellos.
y como no tenía tentaciones de manifestar su rudeza en su compañía, y sí tenía el sentido común de avergonzarse de ser ruda cuando a ella la trataban indefectiblemente con tal cortesía, fue captándose imperceptiblemente la voluntad del señor y de la señora con su cordialidad ingeniosa. Se ganó la admiración de Isabela y el corazón y el alma del hermano de ésta, unas conquistas que la halagaron desde el primer momento, pues estaba llena de ambición, y que la condujeron a adoptar doblez de carácter, sin tener verdadera intención de engañar a nadie. En el mismo lugar donde había oído llamar a Heathcliff, joven bandolero vulgar y peor que una bestia. Procuraba no comportarse como él, pero en su casa no tenía gran inclinación a practicar una urbanidad que solo servía para que se rieran de ella, ni a domeñar su naturaleza revoltosa cuando aquello no le merecería ni prestigio ni alabanzas. Rara vez se armaba el señor Edgar del valor necesario para visitar abiertamente cumbres borrascosas. La fama del señor Earnshaw le producía terror, y rehuía encontrarse con él, a pesar de lo cual siempre lo recibíamos con la mejor cortesía de la que éramos capaces. El propio amo evitaba ofenderlo, sabiendo por qué venía, y si no era capaz de ser amable, se quitaba de en medio. Creo, más bien, que sus apariciones allí desagradaban a Catherine. Esta no era taimada, no se hacía nunca la coqueta, y era evidente que objetaba a que sus dos amigos se vieran siquiera, pues cuando Heathcliff manifestaba su desprecio por Linton en presencia de éste, ella no podía coincidir con él, ni mucho menos, como lo hacía en ausencia de Linton. Y cuando Linton daba muestras de la repugnancia y de la antipatía que sentía hacia Heathcliff, ella no osaba aparentar indiferencia ante los sentimientos de aquel, como si a ella apenas le importara que se despreciase a su compañero de juegos. Mucho me he reído yo de sus perplejidades y de sus apuros inauditos, que ella pretendía ocultar en vano para que no fueran objeto de mis burlas. Parece mala intención por mi parte, pero es que ella era tan orgullosa que resultaba verdaderamente imposible sentir lástima de sus congojas, que debían servirle de castigo para que aprendiera a ser más humilde. Por fin se avinó a confesar y a tomarme como confidente. Aparte de mí, no había ni un alma a la que pudiera erigir en consejera suya. Una tarde, el señor Hindley había salido de casa, y Heathcliff, en vista de ello, se había atrevido a tomarse un rato de asueto. Creo que ya habría cumplido los 16 años, y sin tener mala catadura ni carecer de intelecto, se las arreglaba para producir una impresión repulsiva en lo externo y en lo interno, de la que no queda rastro en su aspecto actual. En primer lugar, por entonces ya había perdido los beneficios de su primera educación. El trabajo duro y continuo, de sol a sol, había agotado en él toda curiosidad que pudiera haber tenido en un tiempo por la búsqueda de los conocimientos, y todo amor por los libros o por la cultura. Se le había disipado el sentimiento de superioridad de su infancia que le había instilado el viejo señor Earnshaw con su favoritismo. Se esforzó durante mucho tiempo en mantenerse a la altura de Catherine en los estudios de ésta, y se rindió con sentimiento profundo, aunque callado. Pero se rindió del todo, y no hubo manera de animarlo a que diera un solo paso para subir cuando descubrió que debía descender, necesariamente por debajo de la altura que había ocupado antes. Después, su apariencia personal estuvo en concordancia con su deterioro mental. Adoptó unos andares de hombros hundidos y una mirada innoble. Su carácter, ya reservado por naturaleza, se exacerbó hasta alcanzar un grado excesivo y casi imbécil de taciturnidad asocial, y se complacía siniestramente, al parecer, en suscitar la aversión, más que la estima, de las pocas personas con que trataba. Catherine y él seguían siendo compañeros constantes en sus ratos de descanso, pero él había dejado de expresar con palabras el afecto que sentía por ella, y rehuía con recelo airado sus caricias infantiles, como si fuera consciente de que ella no podía encontrar ningún contento en concederle esas muestras de afecto. En la ocasión que había empezado a contar, Heathcliff entró en la casa para anunciar su intención de no hacer nada, mientras yo ayudaba a la señorita Cathy a arreglarse el vestido. Ella no había contado con que a él se le metería en la cabeza estar mano sobre mano, y,
creyendo que tendría toda la casa para sí, había conseguido por algún medio informar al señor Edgar de la ausencia de su hermano y se estaba preparando para recibirlo. ¿Estás ocupada esta tarde, Katy?, le preguntó Heathcliff. ¿Vas a alguna parte? No, está lloviendo, respondió ella. Entonces, ¿por qué te has puesto ese vestido de seda?, dijo él. No vendrá nadie, espero. Nadie, que yo sepa, balbució la señorita. Pero tú ya deberías estar en el campo, Heathcliff. Pasa una hora de almuerzo. Creí que ya te habrías marchado. No es frecuente que Hindley nos libere de su presencia maldita, observó el muchacho. Hoy no trabajaré más. Me quedaré contigo. Oh, pero Joseph lo contará, arguyó ella. Será mejor que vayas. Joseph está descargando cal al otro lado de la peña de Penistone. Le llevará hasta que oscurezca y no se enterará. Dicho esto, se acercó a la lumbre a paso tranquilo y se sentó. Catherine reflexionó durante un instante, frunciendo el entrecejo. Pensó que sería necesario preparar el terreno para la aparición de un intruso. Isabella y Edgar Linton hablaron de venir de visita esta tarde, dijo, al cabo de un minuto de silencio. Como llueve, no los espero, pero puede que vengan, y si vienen, te arriesgas a que te tachen de inútil. Manda a Ellen que les diga que estás ocupada, Katy, insistió él. No me eches por esos amigos tuyos, lastimosos y tontos. A veces estoy por quejarme de que ellos, pero no quiero. ¿De que ellos qué?, exclamó Catherine, mirándolo con expresión atribulada. ¡Ay, Nelly!, añadió con petulancia, apartando la cabeza de mis manos con un movimiento brusco. Me has quitado todos los rizos del pelo al peinarme. Basta, déjame. ¿De qué te ibas a quejar, Heathcliff? De nada, pero mira el almanaque que está en esa pared, dijo, señalando una hoja enmarcada que estaba colgada cerca de la ventana. Las cruces representan las tardes que has pasado con los Linton, los puntos las que has pasado conmigo, siguió diciendo. ¿Lo ves? He marcado todos los días. Sí, qué tontería, como si yo me fijara, replicó Catherine, con tono malhumorado. ¿Y qué sentido tiene eso? El demostrar que yo sí que me fijo, dijo Heathcliff. ¿Y debo estar siempre sentada contigo?, le interrogó ella, cada vez más irritada. ¿Qué gano con eso? ¿De qué hablas tú? Para lo que dices para divertirme, o para lo que haces. Podría ser mudo o un niño de pecho. Antes no me decías nunca que hablaba demasiado poco ni que te disgustase mi compañía, Katy, exclamó Heathcliff muy agitado. No es compañía en absoluto la de alguien que no sabe nada ni dice nada, murmuró ella. Su compañero se puso de pie, pero no tuvo tiempo de expresar más por extenso sus sentimientos, pues se oyeron los cascos de un caballo sobre las losas, y después de llamar delicadamente a la puerta, entró el joven Linton, a quien le brillaba la cara de placer por haber recibido aquella llamada inesperada. Sin duda alguna, Catherine advirtió la diferencia entre sus amigos cuando entró uno y salió el otro. El contraste era parecido al que se advierte al pasar de una región desolada, montañosa, de minas de carbón, a un valle hermoso y fértil, y la voz y el saludo del recién llegado eran tan opuestos al del otro como su aspecto. Hablaba de una manera dulce y en voz baja, y pronunciaba las palabras como las pronuncia usted, es decir, con menos brusquedad que como hablamos por aquí, y de manera más suave. No llego demasiado temprano, ¿verdad?, dijo, echándome una mirada a mí. Yo me había puesto a quitar el polvo a los platos y a ordenar unos cajones al fondo del aparador. No, respondió Catherine. ¿Qué haces ahí, Nelly? Mi trabajo, señorita, respondí. El señor Hindley me había ordenado que estuviera presente en cualquier visita privada que quisiera hacer Linton. Ella vino tras de mí y susurró enfadada. Vete de aquí con tus paños de quitar el polvo. Cuando hay visitas en la casa, los criados no se ponen a fregar ni a limpiar en la sala donde están. Es buena ocasión ahora que no está el amo, respondí yo en voz alta. Le fastidia verme revolver con estas cosas en su presencia.
Estoy segura de que el señor Edgar me dispensará. A mí me fastidia verte revolver en mi presencia, exclamó la joven dama con voz imperiosa, sin dar tiempo de hablar a su huésped. No había recobrado la serenidad desde la disputa que había tenido con Heathcliff. Lo lamento, señorita Catherine, fue mi respuesta, y seguía afanosamente con mi ocupación. Ella, suponiendo que Edgar no podría verla, me arrancó el paño de la mano y me dio en el brazo un largo torniscón con mucha saña. Ya he dicho que yo no la quería, y que más bien me agradaba mortificar su vanidad de cuando en cuando. Además, me había hecho muchísimo daño, de manera que me incorporé, pues estaba de rodillas, y grité: ¡ay, señorita! ¡Qué cosa tan fea! No tiene derecho de pellizcarme, y no estoy dispuesta a soportarlo. «No te he tocado, so mentirosa», exclamó ella, mientras le temblaban los dedos de ganas de repetir su acto, y con las orejas rojas de rabia. Jamás fue capaz de disimular su rabia, siempre le encendía todo el rostro. «¿Qué es esto entonces?», repuse yo, presentando un elocuente testigo morado que refutó sus palabras. Ella dio una patada en el suelo, dudó un instante y después, impulsada irresistiblemente por el espíritu malo que tenía dentro, me dio en la mejilla una bofetada que me escoció y me llenó de lágrimas los dos ojos. «Catherine, amor, Catherine», intervino Linton, muy escandalizado por la falta doble, de falsedad y de violencia, que había cometido su ídolo. «Vete de la sala, Ellen», repitió ella, temblando de pies a cabeza. El pequeño Hareton, que me seguía a todas partes y estaba sentado en el suelo, cerca de mí, rompió también a llorar y sollozó quejas contra la mala de la tía Cathy, con lo cual la furia de ésta recayó sobre su desventurada cabeza. Lo asió de los hombros y lo sacudió hasta que el pobre niño se puso lívido, y Edgar, imprudentemente, le sujetó las manos para liberarlo. Una de las manos quedó suelta al cabo de un instante, y el joven, asombrado, la sintió aplicada en su oreja de una manera tal que no se podía confundir con una broma. Retrocedió, consternado. Yo tomé a Hareton en brazos y me marché a la cocina con él, dejando abierta la puerta que comunicaba las dos piezas, pues sentía la curiosidad de ver cómo arreglaban su disputa. El huésped insultado, pálido y tembloroso, se dirigió al lugar donde había dejado su sombrero. «Haces bien», dije para mis adentros. «Toma aviso y márchate. Te ha hecho un bien al dejarte atisbar su verdadera disposición». «¿Dónde vas?», le preguntó Catherine, avanzando hacia la puerta. Él la esquivó e intentó pasar. «No debes marcharte», exclamó ella con energía. «Debo marcharme y me marcharé», respondió él en voz baja. «No», insistió ella, haciendo el tirador de la puerta. «Todavía no, Edgar Linton. Siéntate, no me abandonarás en ese estado de ánimo. Me pasaría toda la noche sufriendo y no estoy dispuesta a sufrir por ti». «¿Acaso puedo quedarme después de que me hayas pegado?», preguntó Linton. Catherine se quedó muda. «Has hecho que te tema y que me avergüence de ti», siguió diciendo él. «No volveré aquí nunca». A ella empezaron a brillarle los ojos y a temblarle los labios. «Y dijiste una falsedad a sabiendas», dijo él. «No es verdad», exclamó ella, recobrando el habla. «No he hecho nada a sabiendas». «Bueno, vete si quieres. Fuera de aquí. Y ahora lloraré hasta ponerme mala». Cayó de rodillas junto a una silla y se echó a llorar muy de veras. Edgar perseveró en su decisión hasta el patio. Allí se detuvo. Yo tomé la resolución de animarlo. «La señorita es terriblemente rebelde, señor», le dije en voz alta. «Es tan mala como el peor niño malcriado. Más le vale a usted volverse a su casa en su caballo. De lo contrario, se pondrá enferma solo para afligirnos». El muy blando miró de reojo por la ventana. Era tan capaz él de marcharse como lo es un gato de dejar a medio matar un ratón o a medio comer un pájaro. «Ay», pensé, «no tiene salvación. Está perdido y vuela a arrojarse a su destino». Y así fue. Se volvió bruscamente, entró de nuevo en la casa apresuradamente, cerró la puerta a su espalda,
y cuando yo entré al cabo de un rato para informarles de que Earnshaw había llegado borracho perdido, dispuesto a poner la casa patas arriba, que era su propósito habitual cuando se hallaba en ese estado, percibí que la riña no había servido más que para estrechar la intimidad de ambos, que había derribado los baluartes de la timidez juvenil y les había permitido abandonar el disfraz de la amistad y confesarse que se amaban. La noticia de la llegada del señor Hindley hizo que Linton buscara apresuradamente su caballo y que Catherine se encerrara en su alcoba. Yo fui a esconder al pequeño Hareton y a extraer la bala de la escopeta de caza del amo, que era aficionado a jugar con ella en su excitación de mente, con peligro para la vida de cualquiera que lo provocara, o incluso que se hiciera notar demasiado. Y yo había discurrido extraerle las balas para que no hiciera tanto mal si llegaba a disparar la escopeta.